Ahora sí, que no tengo cara de... Bueno, un gusto saludarla, ¿cómo le va? ¿Qué vimos en la clase anterior? Ay, la clase anterior recapitulamos lo que eran los periodos de infección, prepatogénico, patogénico, periodos de latencia, eh, ¿qué más vimos? Eso fue el lunes. Eso, eso Estamos en fue lunes. fuimos la cadena Yo dije epidemiológica. recapitulamos. Recapitulamos. Oh, Sí. ya. Sí, sí. Pero Hablamos acerca de la cadena epidemiológica. la cadena epidemiológica también. Ya, ¿usted me podría ayudar cuáles son para qué sirve la cadena epidemiológica? ¿Qué mismo es eso y cuál es su importancia? Y sus eslabones. ¿Para qué sirve la cadena epidemiológica? ¿Qué es la cadena epidemiológica? Digan, ¿para qué sirve o qué es? ¿Cuál es la respuesta? Usted hábleme sobre la cadena epidemiológica. Ya bueno, lo que sirve es para hallar el eslabón más débil, por así decirlo. Muy bien, muy bien. Identificar el eslabón más débil para cortar la transmisión. Muy bien. Ya tiene un tercio de la lección. Vamos, seguimos. ¿Qué más le puedo decir? También sirve para... eh, Son... no, no me digas, no me digas. No le iba a decir. Pensando. Eh, para saber también como que la secuencia de cómo están todos los elementos de la cadena y ver cómo se transmite la enfermedad. A ver, la cadena epidemiológica es una serie de secuencias, una serie de eslabones. ¿Desde dónde hasta dónde? ¿De dónde está? A ver, como que el eslabón va de dónde está dónde, el más fuerte, el más... El primer eslabón, ¿cuál es? ¿Cuáles son los eslabones? Los eslabones de la cadena Que los epidemiológica. agentes, el Ese es un agente, eslabón. ajá, el reservorio, eh, el, ya la puerta de entrada, la puerta de salida, eso. Perdóname, Doc, mi jefe entró. Perdón. Okay. Entonces, decíamos, los eslabones es una secuencia, pero una Sí, secuencia ordenada. Pues. No puede ser el agente y puertas de salida, y después la puerta de entrada, después la puerta de salida. No, hay una secuencia lógica. ¿Cuáles son los eslabones de la sí. ¿Cuál es el orden? El reservorio, la puerta de salida. Uy. Usted es mi ídolo, ¿qué pasó? No se me caiga. ¿Qué? ¿Por qué? Le sigo diciendo en orden. A ver, va primero. Los eslabones, digamos los A ver, eslabones. Quiero el darle la agente, lección, vamos. el reservorio, la puerta de salida. Luego va el mecanismo de transmisión, luego la puerta de entrada y al final va el web. Muy bien. Entonces esos son los eslabones de la cadena epidemiológica. Sí, ese es Muy el bien, orden. señorita González. Casi me tenía nervioso. Ok, un gusto saludarla. Ok. A ver, vamos con Roca. Un momento, doctor, ya activo la cámara. Qué gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, como vimos en la clase anterior, la cadena epidemiológica es una secuencia de sucesos y eventos desde la gente, cómo la gente llega hacia la fuente de infección o si el huésped es susceptible, ¿no? Cómo llega la gente allá. Y hay una serie de pasos y la importancia de la cadena epidemiológica era identificar cuál es la voz más débil para nosotros cortarlo y intervenir, ¿no?
y que los eslabones más débiles y lógicamente de esa manera evitar la transmisión. Ahora, hablamos del agente. ¿Qué es un agente? ¿Me podría ayudar? O sea, más o menos un agente era como que el microorganismo o esa sustancia química, o sea, que, por ejemplo, digamos, o sea, está de presencia excesiva o relativa. O también podría estar en ausencia o para que la enfermedad ocurriera. Ah, o sea que el agente no solo es un microorganismo. No, Está bien, también exacto. puede ser, ajá, Está bien, sigue, sigue. una sustancia química, como le dije. Muy bien, puede ser sus toxinas, etcétera. Ah, muy bien, muy bien. Por eso hay una clasificación y la gente se divide en dos tipos. Agentes, ¿se acuerda la división? De los agentes. ¿Cuál? Los biológicos. Sí, Los biológicos biológicos, y los que son infecciosos y patógenos. llamados o infecciosos o patógenos. Muy bien. Ajá. Entonces se divide en biológicos y... Y no biológicos también. Muy bien, entonces es la clasificación. Muy bien, señorita. Un gusto haberla saludado. ¿Eh? Igualmente, doctor. Señorita Fátima Guananga. Listo, doctor, y activo la cámara. Okay. Ahí, doctor. Bueno, ahí. ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha Muy pasado? bien. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. La estudiante de epidemiología. Hágame creer que sí. Sí, sí estudié. Ah, ya, gracias. Bueno, como estábamos conversando, hablamos de la gente, como bien te dijo la señorita Roca, no, cuando hablamos de cadena epidemiológica, comúnmente hablamos de agentes patógenos o agentes infecciosos, es decir, agentes biológicos. Para los no biológicos comúnmente no se hace cadena epidemiológica. Comúnmente, ojo con esto, comúnmente se hace para las enfermedades transmisibles, puesto que hay quienes yo he visto que quieren hacer la cadena epidemiológica de las enfermedades no transmisibles, pero comúnmente se hace solo enfermedades transmisibles. La señora González ya dijo que son 6 eslabones la cadena epidemiológica, pero yo he visto a quienes hacen 7 eslabones la cadena epidemiológica. Hay quien que puede hacer con más eslabones, pero para nuestro estudio hemos usado los 6 eslabones. Ahora, nosotros estamos hablando ya del agente biológico o del agente infeccioso, y comúnmente los agentes decíamos que son seres vivos, que decir, no eran tontos, ¿verdad? Entonces decíamos que estos agentes tenían sus propiedades para perpetuarse como especie. ¿Se acuerda usted de las propiedades? ¿Cuáles son las propiedades? Sí, entre las propiedades estaban las intrínsecas, también el comportamiento al medio y comportamiento lo que era al ambiente, O sea, al huésped. intrínseco, Y al exacto, huésped. muy bien, ya, al huésped, muy bien, muy bien. Entonces tenemos, cuando hablamos de características intrínsecas, ¿a qué hacemos referencia? Hacemos referencia a lo que era la composición química, también a la morfología de la gente. Por ejemplo, tenía que ver mucho lo que era el tamaño, la forma, entre otras cosas. Tamaño, forma, posición química, que se hace esquite, que si tiene flagelo, que si tiene membrana, que tiene doble membrana, que si tiene una transcriptasa reversa por ahí que se enmascara, las características propias que tiene el agente. Muy bien, gracias. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias, doctor. Okay. Pillín. Presente, doctor, y enciendo mi cámara. Y ahí creo que me puede ver. Qué gusto saludarla. ¿Cómo estamos? Bueno. Nuevamente acá. Bien. Entonces, mire, esto está facilito porque se están recordando, ¿verdad? Lo que ya vimos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, ya vimos la característica intrínseca, ahora vamos a hablar del comportamiento de la gente en el ambiente. Cuando hablamos del comportamiento de la gente, hablamos de unas vulnerabilidades. Sí. ¿Cuáles son? ¿Me ayudan? La vulnerabilidad al ambiente, la vulnerabilidad a las sustancias químicas y los agentes físicos y terapéuticos. Muy bien. Pero yo no entiendo mucho qué quiere decir eso de susceptibilidad al medio ambiente. La vulnerabilidad al ambiente es más que todo, yo lo entendí como que qué tan sensible es el microorganismo hacia el ambiente.
nos hacía un ejemplo usted, por ejemplo, del VIH, que dura segundos en el ambiente, pero es muy contrario al de la hepatitis B, que puede durar hasta 3 o 4 días. Entonces, en eso Es va. decir, como estamos hablando de propiedades o características del ambiente, cada gente tiene una característica Exacto. diferente de comportarse en el ambiente. Y unos son más sensibles, otros son más resistentes, es lo que se quiere transmitir. Y en sustancias químicas, la vulnerabilidad de sustancias químicas es más que todo, bueno, ahí hablaba de áreas críticas que supongo que se usaban en el hospital, por ejemplo, el hipoclorito de sodio, pero más que todo es cómo estas sustancias químicas afectan, en este caso, al agente infeccioso. O sea, cuando hablamos de sustancias químicas, yo le puse el ejemplo que en unidades hay áreas críticas, no críticas, semicríticas, etc. Con la idea que, por ejemplo, hay ciertas sustancias químicas que se utilizan en áreas críticas, ¿no? Y hay ciertas sustancias en semicríticas y no críticas. Por ejemplo, amonio cuaternario que se usa como en áreas críticas, en las no críticas que se usa el hipoclorito de sodio. Pero en esencia yo no quería que, bueno, tenemos que saber que hay en los hospitales se viven áreas críticas, no críticas, etcétera, sino que tenemos que tener un sentido común de que cuando nosotros vamos a hacer una sustancia, usar una sustancia química, ver en qué ambiente nos desarrollamos o en qué ambiente lo vamos a utilizar. Porque usemos un sentido común. Los hospitales no es lo mismo área de quirófano como en área de hospitalización o en el área administrativa que también hay, o el área de laboratorio. Entonces, por sus características, cada unidad, cada servicio, cada sector debe utilizarse diferentes sustancias químicas. Y es más, las mopas, el mopa, eso para limpiar el pasillo no debe ser el mismo que yo utilizo para la sala. No es lo mismo que utilizar para el laboratorio o para el administrativo. Cada mopa, o sea, para limpiar tiene que tener su equipo independiente. Exacto. Para evitar. Entonces, eso es en esencia que tenemos que tener. Porque, bueno, y ahora otra es la vulnerabilidad de las sustancias. ¿Cuál era la otra? Los agentes físicos y terapéuticos. Ya, físicos. Bueno, hablamos de agentes físicos. Bueno, eso más que todo, supongo yo que ha de ser como de los farmacéuticos, porque más que todo daba ejemplos de que el bacilo de Koch, por ejemplo, duraba en el suelo, en el polvo, un mes. Ya, entonces yo supongo que es más que todo, supongo si habla de agentes físicos y terapéuticos, tiene que ver con los fármacos. Eso yo entiendo. Bueno, ok, perfecto. Ya tiene lección buena, pero no es lo que cuando hablamos, o sea, la idea es que cuando hablamos de sustancias físicas, yo quiero que lleguemos a la reflexión que hay ciertos agentes que son muy sensibles al calor. Hay otros que pueden ser mucho más resistentes. Hay unos que son, por ejemplo, en el frío polar se han encontrado agentes, ¿no? Mientras que hay otros que sobreviven a temperatura ambiente. Entonces, cuando hablamos de sustancias físicas, es cuando usan, por ejemplo, para esterilizar las gasas, cosas ahí, hacen someten al calor. Esa es una forma física de eliminar. Otra forma es cuando le ponen ozono en los ambientes, la ozonificación en los ambientes, esa es otra sustancia física. Y hay distintos grados de resistencia y sensibilidad de los agentes ante las sustancias físicas. Ante lo que usted me dice, las sustancias terapéuticas, muy bien, ahí sí está muy correcto el hecho de que tenemos que. Mire, uno de los grandes problemas que se está presentando ahorita es la resistencia a los antimicrobianos. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos que tener un sentido común, que los microorganismos o agentes que están en el quirófano no son los mismos que están en emergencia, no son los mismos que están en hospitalización. Pero los agentes del hospital o del quirófano, del hospital de infectología, no van a ser los mismos agentes del hospital de Gubernaza, no va a ser los mismos agentes que el hospital pediátrico del niño, no va a ser los mismos agentes que el hospital Guayaquil. Es decir, cada uno de los hospitales tiene su fauna, o sea, sus agentes circulantes, porque cada hospital tiene su propia característica. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente, de que existen los perfiles de resistencia. ¿Para qué me interesa saber? Yo ahorita opero en el Bernaza. Yo sé cuáles son los agentes que comúnmente circulan aquí y su perfil de resistencia. Y en base a eso yo hago mi antibiótico terapia, de acuerdo a los agentes de este hospital. Y ahora yo vi el hospital de infectología, quiero usar los mismos antimicrobianos. No.
tendríamos que nosotros saber cuáles son los perfiles de resistencia de esos quirófanos. Entonces, no es lo mismo, y eso quiero por favor para ustedes. Hagamos una reflexión. Siempre en la medicina, todo el mundo, medicina es difícil, complejo, que no sé qué. Pero si la medicina fuera que si te duele la garganta, para la infección de garganta, tome esto. Para los problemas de la luz, esto. Fuera facilito, y es más, lo podría hacer una computadora. Pero no se trata de eso. O sea, nosotros tenemos que reflexionar que no tratamos enfermedades, sino enfermos, y cada enfermo tiene un mundo con ciertas características de vulnerabilidad, de susceptibilidad, de resistencia, de agentes, de antecedentes, etcétera. Todas las cosas que tenemos que nosotros considerar cuando nosotros abordamos un paciente. Y sobre todo, insisto, comúnmente vienen los visitadores a médicos y dicen esto para la garganta, para la infección gastrointestinal, que no sé qué, y ahí usted le va a decir esto esto tiene un P de intervalo de 95% de confianza, y le sacan esas cosas así. Usted ya en epidemiología ya vimos lo que es más o menos 2 desviaciones estándar del promedio, hablamos con el 95% de confianza, que en una tabla de Chi es 0,0025. Esas cosas usted tiene que saber para que no se dejen convencer por laboratorio. Es muy importante saber cuáles son los agentes que están circulando, y de acuerdo a eso, porque cada agente tiene su perfil de susceptibilidad y de resistencia. Okay. Un gusto haber conversado con usted. Listo, gracias, doctor. Ok. Suárez. Buenas tardes, doctor. Ya enciendo mi cámara. Ok. A ver ahí. Hola, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? Buenas tardes, doctor. Todo bien. Gracias a Dios. Bien. Me alegra mucho. Bien. Cuénteme, entonces estamos recordando un poquito de los agentes, ¿no? Entonces estamos hablando de las propiedades, hablamos de las características intrínsecas, comportamiento en el ambiente, y ahorita hablamos realmente del comportamiento en el huésped, que es lo que nos falta. Pero nosotros hablamos del comportamiento en el huésped, una serie de definiciones ahí, no sé si usted me puede recordar unas. Sobre la antigenicidad, sobre el poder invasor y todo eso. Ajá. Ya. Empecemos, ¿qué es la antigenicidad? Ya, la antigenicidad. Ya, es como una capacidad que tiene que funciona el antígeno. Es una respuesta inmunitaria. O sea, que eso desencadena una respuesta inmunitaria. Exacto, porque sabemos que antígeno es toda sustancia que ingresada al cuerpo es capaz de generar anticuerpos. Entonces, muy bien. La antigenicidad es esa propiedad que tiene de producir anticuerpos. Muy bien. Respuesta inmunitaria, sí. Ok, ahí usted habló del poder invasor. Cuéntame. El poder invasor. ¿A dónde me gusta ir? Es a donde, en el lugar que invaden, se podría decir, como el mismo la palabra dice. Pero explíquelo. Cada agente, cada microorganismo tiene una preferencia, ¿no? ¿A dónde? O sea, es el tropismo. Seguimos, vamos, muy bien, es el tropismo, muy bien. Ya. Es el tropismo que hace la gente hacia un lugar o hacia otro. ¿Todos los agentes van a un lugar? No. No, que cada agente tiene su lugar específico. Ahí sí no entendí. ¿Cómo cuál? Cuénteme. O sea, digamos, cada uno ataca a órganos diferentes, se podría decir. O sea, cada uno va a los pulmones. O sea, hay uno que le gusta ir a los pulmones, otro le gusta ir al riñón, otro le gusta ir al intestino. Ajá, sí. Por ejemplo, el SARS-CoV-2, ¿a dónde le gusta ir? A los pulmones. En la vía respiratoria preferentemente. A las vías respiratorias, ajá, claro. No, está bien, a los pulmones está bien, a los pulmones. Lo que quiero decir es que el poder invasor es la característica que cada gente tiene el tropismo que cada gente tiene para ir a donde se siente chévere, donde se siente bien, donde se... Eso ambiente, ¿no?
Sí, Decíamos que lo más preocupante cuando nosotros hablamos del poder invasor son aquellos que tienen preferencia para la vía sanguínea, porque a través de la vía sanguínea se pueden invadir el tejido nervioso, etc. Entonces, es importante que cuando nosotros veamos las enfermedades de características tropicales, podríamos nosotros definir cuál es su poder, cuál es su tropismo, o sea, hacia dónde va la fisiopatología de las movilidades que vamos conjuntamente a desarrollar. Muy bien. Entonces hablamos de la antigenicidad, hablamos del poder invasor y otra característica de la infectividad. Ajá. ¿Qué es la infectividad? O sea, es la capacidad que tiene ese agente para poder invadir a un organismo, o sea, provocar una infección. Exacto, es la capacidad de entrar y multiplicarse para producir muy buena infección. Ya hacemos infecciones igual que enfermedades. Sí. Muy bien, señorita. Okay, gracias, doctor. Igualmente, pase bien. Okay. Señorita Roldós. Buenas tardes, doctor. Ya prendo la cámara. Oh, sorry, usted ya tiene lección en la clase anterior. Discúlpeme, ¿sí? ¿Cómo está usted? Okay. Bueno, ya le pongo participación. Ya. Ok, gracias. Ok, Avilés. Buenas tardes, doctor. Ya le enciendo la cámara. Listo. ¿Cómo estás? Bien. Pila, con energía. Vamos. Ah, sí, ya. O sea, ya hablamos de la infectividad, ¿no? Entonces, la idea de que la capacidad de un agente de entrar y multiplicarse, que yo tengo ahorita, depende de la infectividad también de unos factores. Y hay algo que es la cantidad de inóculo para poder producir infección, y eso se llama... La dosis mínima infectante. La dosis infectante mínima es la cantidad mínima de inóculos que necesita para producir infección. Porque hay que hacer una diferenciación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de infección. Una cosa es hablar de infección, otra cosa es hablar de contaminación, otra cosa es hablar de infestación, otra cosa es hablar de colonización. ¿Me puedes ayudar con las diferencias? O sea, contaminación es quien diga cuando el agente infeccioso se encuentra vivo, pero en superficies inanimadas, quien diga objetos, prendas, juguetes, todo ese tipo de cosas. Claro, la corbata, que en el vaso, que sí, muy bien, en un instrumento quirúrgico, muy bien. Esa es contaminación. ¿Y la infestación? Ya, infestación son cuando los agentes infecciosos están fuera del cuerpo, o sea, sobre el cuerpo, sobre la superficie, muy bien. Por ejemplo, los piojos, ¿no? La pediculosis, la escabiosis. Y la infestación. Ah, no, pues, infestación, sí. la colonización. Perdón. Colonización, esa no me acuerdo. A ver, sería cuando... Están en el colon. No, eso no es. No. Sería... a ver, ya. Cuando están dentro de la mucosa. O sea, los agentes patógenos están dentro de la mucosa y producen una infección. No. Está bien la primera parte. Está bien, sí. Cuando están en la mucosa, pero no producen infección. Ah, que no producen infección, ya. No, porque ya es la infección, ya es infección. Entonces yo le decía, le comentaba como ejemplo, ¿no? Ahí nosotros tenemos, no sé si te recuerdan las infecciones asociadas a la atención de la salud. Viene un paciente de otro hospital y uno piensa, ese puede venir con una IAS. Entonces, para evitar eso, se le hacía un hisopado rectal. Y de repente yo en el hisopado rectal le puedo decir a alguien, hey, usted tiene una Klebsiella pneumoniae productora de carga penemasa, es decir, una bacteria, una enterobacteria con un mecanismo de resistencia. Como tiene esa bacteria, entonces hay que darle tratamiento. No hay que darle tratamiento si la persona no tiene la sintomatología que me indique que está infectado por esa bacteria. Una cosa es tener, o sea, el paciente colonizado no necesita antibiótico terapia contra ese agente, puesto que
no está produciendo infección, simple y llanamente está sobre la superficie de la mucosa. ¿Ok? Entonces, eso también pasa en la garganta, o sea, ahí hay una correlación entre los cuadros clínicos y los agentes aislados. Y los agentes. Sí, porque nosotros de repente también tenemos unos agentes en nuestro cavidad oral. Así pues, que no son Claro, pero patógenos. de repente si aumentan las colonias, o en la vía urinaria se aumentan las colonias, significa que hay una hiperproducción, y bueno, ahí también podríamos hablar de que están produciéndose una infección. No, hay observación, puede ser todavía colonización, hay que correlacionar siempre con el cuadro clínico. Repito, el caso de tener en las mucosas no implica que si no hay cuadro clínico no se necesita o no requiere antibióticos. ¿Ok, Áviles? Sí, listo, entendido. Todo bien. Todo bien, muy bien, muy bien. Ok, nos vamos con Franco. Franco. Buenas tardes, doctor. Ya prendo la cámara. Un gusto saludarle. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿En qué estábamos? Estábamos en la infectividad y vamos a ver que hay agentes que tienen alta infectividad, mediana infectividad y baja infectividad, y ya sabemos que la capacidad de un agente de estar y multiplicarse, y hicimos la diferenciación con, bueno, hablamos que se necesitaba para la infectividad una dosis infectativa mínima, y hicimos la diferenciación entre contaminación, infestación y colonización. Después de la infectividad, ¿me podría ayudar con otra propiedad del agente en el huevo? Otro comportamiento, la patogenicidad. La patogenicidad, muy bien. ¿Qué es la patogenicidad? Es cuando un agente infeccioso es capaz de producir una enfermedad, pero ya una persona ya infectada. Sí, porque si no está infectada es difícil que se produzca la patogenicidad. Pero ya sabemos que la patogenicidad es la capacidad de un agente, como usted lo dijo muy bien, ¿no? Yo lo digo en otras palabras, pero la capacidad de un agente de entrar, multiplicarse y producir enfermedad. Y la producción de una enfermedad, ¿a qué está? ¿Cuáles son los factores, las condiciones para que se produzca la enfermedad? Va a depender mucho en qué tan rápido es y también el grado de daño tisular que va a ser causado por la multiplicación del agente. A ver, pensemos en qué tan rápido es que, no sé. Dígalo en sus palabras, no lo lea, dígalo en sus palabras. No, es que si el agente, qué tanto se va multiplicando, que va a poder infectar más sea el tejido, o sea, donde está posesionado. Muy bien, entonces si se reproduce o se multiplica mucho más rápido, lógicamente va a tener la posibilidad de hacer más daño. Así Entonces, es. sí. Entonces, y ahí usted dijo, entonces, una de las propiedades o por qué se produce la patogenicidad, usted muy bien lo manifestó, es por la multiplicación, el grado de multiplicación. Y ahí mencionó otra cosa. La rapidez, el grado del daño causado. Eso. El daño causado. O sea, la rapidez es la rapidez de multiplicación. Por el Así sentido es. común, mayor multiplicación, mayor daño. Y ahí, bueno, el segundo factor, el daño tisular. Mayor daño tisular, ¿qué más? El agente es el que produce la molestia, siempre es el agente, o no necesariamente el agente. ¿Qué dijo al final, doctor? Que siempre es el agente el que produce el daño, o podría ser otras cosas del agente. Las cosas, también de si produce toxina, eso también va a causar molestia. Sigue. Ah, no, bueno, ya terminado. No sé, estamos conversando, tranquila.
No se preocupe si saca cero. ¿No? Aquí va bien, va bien, va bien. No se preocupe. Sí está leyendo bien. Mire, la idea es la siguiente, ¿no? Como usted dice, la capacidad de la gente de multiplicarse es un factor, ¿no? Así es. El daño tisular, mayor daño tisular, lógicamente, mayor sintomatología, lógicamente eso repercute en la patogenicidad. Y a veces no solo a la gente, sino se debe a la cantidad de toxinas que genera. Entonces hay agentes, como por ejemplo yo ponía el ejemplo del... ¿Usted recuerda el ejemplo que puso? El ejemplo de... De un agente que produce mucha toxina y produce la enfermedad, la toxina más que la gente. Hay enfermedades que están producidas ni siquiera por la gente, sino por la toxina. ¿Recuerda algo? Es que Por ahí está el ejemplo de son la otros... tifoidea. Un ejemplo ahí está la tifoidea, la toxina. Pero hay otro ejemplo que invade la garganta. La tuberculosis. No, pues la toxina no pues el efectococo beta hemolítico es el que produce la fiebre reumática. La antiespetolicina produce las grandes articulaciones, produce daño, o la sinovitis, las grandes articulaciones y también puede producir carditis, ¿no? Por eso dicen lame las articulaciones, muerde. Todavía dicen eso, no sé. En mi tiempo nosotros nos acordamos siempre de la fiebre reumática, que precisamente produce ese daño. Lame las articulaciones, muerde el corazón. Entonces, esto es la patogenicidad que está inducido por esos factores. La patogenicidad también es alta, media y baja. Hay ejemplos de patogenicidad alta, media y baja. ¿Y cuál es otro comportamiento de la gente en el huésped? Ya estamos de infectividad, ya estamos la patogenicidad, y ahí viene la... Ahí viene la virulencia. Muy bien, ¿qué es la virulencia? Es cuando, bueno, sí, cuando la gente ya es capaz de producir ya más daños, que lo puede tornarse graves y fatales, que ya cuando ya se vuelve crónico. No, ahí está el crónico no. Es la capacidad de la gente de entrar, multiplicarse y producir casos graves y fatales. No tiene nada que ver la cronicidad, ¿no? Sino que se presentan casos graves y fatales. ¿De acuerdo? Entonces, bien. Bueno, creo que todos aquí van observando como OK significa 10, ¿no? Sabemos que regular significa 5 y malo significa 0. ¿Estamos bien? Todo bien hasta el momento, ¿verdad? Por favor, estudien clase a clase y por favor, se nota cuando se lee. Tratemos de hacer más fluida la conversación. Ok. Cuídense. Pase bien. Un gusto haberla saludado. Gracias, Vamos doctor. con señorita Daisy Bonango. Ya, doctor, ya enciendo mi cámara. Ok. Ya, doctor. ¿Sí me escuchas? Ay, Sí, le ya, escucho. ya. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué se ¿Qué ha hecho? ¿Qué hay de nuevo? Ay, todo bien, doctor. Sí. Tranquilito con esto, rapidito, ¿no? Esto ya hemos visto. Y recordemos entonces que ya hablamos de efectividad, la virulencia también puede ser alta, media y baja, etcétera, ¿no? Pero ahora toca el siguiente labor, que es el Reservorio. El reservorio. Entonces hay varios tipos de reservorios, ¿verdad? Cuéntame, ¿cuántos reservorios hay? Bueno, el reservorio en sí era el sitio en donde estaba el agente infeccioso y iba a pasar al huésped susceptible. Y este reservorio podía ser reservorio humano, reservorio animal y reservorio inanimado, en objetos inanimados. Muy bien, esos son los tres tipos de reservorios. Pero por favor, dígame, ¿qué es reservorio?
El reservorio puede ser un animal, puede ser un objeto. Sí, sí, pero ahorita como empezó, pero ¿se acuerdan que leí una palabra clave? Cuando hay un Fuente de reservorio, infección. No, no, no. No, La palabra clave es reservorio. el A ver, hábitat. tranquilita. A ver, un ratito. Ajá. Yo le decía que el reservorio es donde Paz. Donde vive. ¿vale? Yo le decía, yo vivo aquí, bueno, esta es mi casa, yo vivo aquí, ¿no? Pero si usted me ve en el mall, yo no vivo. ¿Cuál es la diferencia de encontrarme en el mall o que encontrarme aquí? ¿Cuál es la clave para algo que sea reservorio? O Ya sea, sabemos que puede ser. a ver, yo sé, o sea, que el reservorio es donde vive, se desarrolla y donde es para su subsistencia de este Exacto, agente. exacto, esa es la palabra clave. No solo donde está la gente, Ok. sino donde hace cosas que lo hacen como sobrevivir, que son básicos para perpetuarse, que es básico para su sobrevivencia, o sobrevivencia, pero esa es la esencia de lo que es un reservorio, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de reservorio humano, un reservorio humano se puede dividir en dos partes. Es decir, un reservorio humano es... El enfermo, Y el, hombre enfermo y el hombre portador. y el hombre portador. Cuando hablamos de hombre portador, tenemos que hacer la división del reservorio portador. Sí, eran tres. El hombre convaleciente, el hombre enfermo. A ver, No, pues el hombre enfermo ya vive de portador. Sí, a ver, es asintomático, el de incubación y el de el convaleciente. Sí, sí, pero a mí se me confunden eso de ahí. Yo no entiendo. A ver, me corrigen si estoy bien o mal. A ver, el reservorio humano puede ser la persona enferma, pues tiene la gente, o sea, es un reservorio ahí. Ok, el reservorio humano es una persona enferma. Pero un reservorio también puede ser una persona que no esté enferma, es decir, es lo que se denomina portador. Ahora los portadores se subdividen, te dijo, en asintomático. ¿Qué es un portador asintomático? Asintomático era cuando no presentaba síntomas clínicos. Solo tenía el agente infeccioso, pero no presentaba ningún signo ni síntomas clínicos. ¿Y cuál es la diferencia entre el portador asintomático y el portador en periodo de incubación? El periodo de incubación sería cuando llega a presentar síntomas. La persona se vuelve, sí, llega a presentar síntomas. A ver, si tiene síntomas ya no es portador. ¿Qué es un portador en periodo de incubación? O sea, el periodo de incubación es donde el tiempo que transcurre desde la infección hasta que se llega a presentar los primeros síntomas. Exacto, pero ahorita estamos hablando de Ajá. la clasificación de los portadores. Hay portadores, usted me dijo que hay un portador convaleciente, un portador asintomático y un portador en periodo de incubación. Y yo quiero saber cuál es la diferencia entre un portador asintomático y un portador en periodo de incubación. Sería durante el proceso de incubación, es decir, antes de llegar a presentar síntomas. No estoy segura. No, sí, tiene que ser segura. Está bien, pero no lo como que... a ver, yo lo entiendo, pero explíquelo mejor. ¿Qué es portador asintomático? A ver, portador El asintomático es el que no asintomático tiene síntomas. es el agente o sea, tiene el agente infeccioso, pero no presenta síntomas. La persona. Ajá. Ya. Y si yo soy portador en periodo de incubación, ¿tengo síntomas? No, ya no. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? El portador Es que el asintomático uno... es el que... No. Es que en Oiga, el de convalecencia... le cuento. No es que me guste el chisme, pero le cuento. Que cuando hablemos de Zika, vamos a ver que 1 de cada 4 personas presentan infección. Es decir, el 75% son asintomáticos.
decir, están infectados pero nunca van a tener los síntomas. ¿Ok? Vamos, está jugando que ahorita me explique el portador asintomático. Yo sé que usted puede, vamos, tranquila, relájese. Ahí lo que le dije, ¿por qué el doctor me habrá dicho esto? Vamos, asegúrese. Si me contesta bien, tiene alguien, si no, tiene regular. Portador asintomático sería la persona que tiene el agente pero no presenta síntomas, y en incubación sería la persona que está infectada pero que no presenta, llega a presentar síntomas después. O sea, a ver, ninguno de los dos tiene síntomas, pero usted dio esta palabra clave, después, ¿de acuerdo? Okay. Pero igual, a ver, repitamos, el portador asintomático. A ver, la persona que tiene el agente infeccioso pero no presenta síntomas, y el periodo de incubación... Ni lo va a presentar, porque es un portador infectado, es asintomático y nunca va a tener síntomas. Nunca va a presentar, en cambio el de incubación lo presenta después. En cambio el de incubación... El portador asintomático, el hecho de ser portador significa que no está enfermo, es decir, porta, pero no está enfermo, pero ojo, va a estar después, va a estar enfermo, porque pasa que está en periodo de incubación. Sí. ¿Y el portador convaleciente? El convaleciente es previo a una enfermedad, previo a una convalecencia o periodo de postconvalecencia, es decir, después de que haya tenido síntomas clínicos. ¿Qué es convalecencia y postconvalecencia? Yo no entiendo qué es eso. Convalecencia es cuando se está mejorando de uno de la enfermedad. Ok, okay. Sería... Bien. Siempre en las primeras clases soy Laia, así que después nos hacemos más. Muy bien, señorita Guanani. ¿Okay? Maldonado. Buenas tardes, doctor. Ya estoy encendiendo la cámara. ¿Ya me puede ver, doctor? Un gusto saludarla. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? Igualmente, doctor. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Gracias a Dios, dentro de lo que cabe, todo su voluntad. Como le decíamos, estábamos conversando de que existen reservorios, ya sabemos que hay humanos, reservorio animal, que a los reservorios animales se denomina zoonosis, ¿no? Inclusive hay reservorios que pueden ser objetos inanimados, estamos hablando que puede ser el polvo, etcétera, y ahí habíamos ejemplos como la criptococosis o la histoplasmosis, estamos hablando del bacilo puede pernoctar en el polvo en una habitación hasta por un mes, es decir, también hay ese tipo de reservorios. El siguiente eslabón es la puerta de salida. Y ya sabemos que la puerta de salida siempre tenemos que nombrar los aparatos, los respiratorios, que digestivo, que la piel, que genitourinario y las placentarias. Siempre tenemos que mencionar que esas son las puertas de salida, que por cierto son las mismas puertas de entrada para si el huésped susceptible, ¿no? El quinto eslabón. Y nosotros tenemos otras vías. Después de la puerta de salida hablábamos de la vía de transmisión. Entonces, cuando hablamos de la vía de transmisión, nosotros hacíamos una división. ¿Me puede ayudar con la división de las vías de transmisión? La transmisión directa y la indirecta. Muy bien. La transmisión directa es la que se hace de la puerta de salida a la puerta de entrada. O sea, de una Exacto, de persona a persona. Desde la puerta de salida del reservorio hasta la puerta de entrada del huésped susceptible. Muy bien. Ahí está el ejemplo del SARS-CoV-2. Ahí están otros ejemplos. ¿Me puede dar otro ejemplo de vía de transmisión directa? Por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, o también aquellas que pasan de madre a hijo por transmisión vertical. Perfecto, esa es la transmisión directa. Ahora nosotros hablamos de la transmisión indirecta, que también puede hacerse una división. Entonces, una transmisión indirecta es por... Puede ser por fómites, o sea, vehículos de transmisión. Vehículos o fómites. Entonces, vehículos o fómites es cualquier objeto inanimado que podría
donde está el agente, pasar el agente del reservorio hacia un huésped susceptible. Por ejemplo, un pañuelo, un vaso con un agua contaminada. Miren, en el momento, por ejemplo, cuando hablemos de leptospirosis, por ejemplo, y vamos a hablar que de repente a lo que faenan una vaca, un cerdo, ahí vienen y se rompe, por ejemplo, la vejiga, y hay cualquier cantidad de leptospira. Entonces, cuando hablamos de esa vía de transmisión, decimos que es una vía de transmisión, debemos decir que es una vía de transmisión indirecta. ¿A través de qué? Del vehículo, porque en este momento el cerdo es un ser no vivo, pasa a ser un objeto. Entonces la vía de transmisión es indirecta. Igualmente cuando de repente por la sangre, un paquete globular que esté contaminado, porque no puede estar infectado, no, pues si son células, o sea, estamos hablando de los glóbulos rojos, son células, entonces estamos hablando ahí que si podrían los glóbulos rojos estar infectados, no, espérense un ratito. Ouch. Hola. ¿Me ven? ¿Qué pasó? Sí. Sí, doctor, sí, bueno, la idea es que la sangre vendría a ser ya, de cuando está fuera del cuerpo, ya vendría a ser también un vehículo. ¿Ok? Y también ahí hablaríamos de vía de transmisión indirecta. ¿Ok? Entonces estamos hablando de la vía de transmisión directa de persona a persona, indirecta, que puede ser a través de un vehículo fomite, y está claro que es un vehículo fomite. ¿Qué más? También por un vector. De un vector que sabemos cualquier ser vivo que puede llevar el agente, hay una subdivisión, que es Eran mecánico y biológico. y biológico. Y hacemos que cuando es mecánica, cuando lleva de las patas de manera mecánica aquí, sobre una superficie contaminada y la lleva para acá hacia la fuente de infección o hacia el huésped susceptible, ¿no? Eso es mecánico. Y si lo lleva dentro de su organismo, como el caso de los vectores, es decir, como es el caso de la Aedes aegypti, que lleva, por ejemplo, los agentes dentro de su organismo, el anófeles y de la malaria, entonces estamos hablando de un vector biológico. ¿Y otra vía de transmisión indirecta? A través del aire. Puede ser a través del polvo y a través del aire. O por partículas de polvo también. Muy bien, señorita. Un gusto haberla saludado. Igualmente. Okay. Martínez. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Te activo la cámara. ¿Qué tal? Qué gusto saludarle. Buenas tardes. Entonces, ¿qué tal? Entonces, hasta aquí ya estamos, las puertas de entrada, ya sabemos que son los 5 aparatos, las 2 puertas de salida, y finalmente tenemos el huésped susceptible. Es importante saber que el huésped susceptible, la susceptibilidad está dada por alguna serie de factores de vulnerabilidad, de resistencia, y tiene también que ver con el sistema inmunológico, y esos son los eslabones de la cadena epidemiológica. Entonces es importante saber cuál es el eslabón más débil para ver cuál es la intervención. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de vacunas, estamos hablando de que estamos hablando sobre aumentar la resistencia del individuo, entonces estamos hablando sobre el huésped. En el momento que yo uso repelente, estoy actuando sobre aumentar la resistencia del huésped. No, estoy hablando de un mecanismo de barrera, estoy bloqueando la puerta de entrada. Ahí estamos. Ya. Estoy bloqueando la puerta de entrada. Entonces, hay que hacer ese razonamiento de qué eslabón yo estoy actuando. ¿Ok? Entonces, si de repente yo destruyo criaderos, estoy hablando lógicamente sobre los reservorios. Bueno, visto lo de la cadena epidemiológica, hoy nos toca hablar de algo que también ya vimos nosotros en clase de epidemiología, que está relacionado con la arbovirosis. ¿Ok? Entonces,
yo a ustedes la hacía remember en la clase anterior de Jurassic Park, que en el bastón tenían ahí una especie de mosquito y en base al ADN del mosquito hicieron los dinosaurios, recuerdo. Entonces, la esencia del por qué yo quería ponerle en un momento dado esto de aquí, esa imagen, es que los mosquitos existieron inclusive antes que el hombre. Y hoy por hoy osamos en querer destruir los mosquitos y como ya lo habíamos conversado anteriormente, esto primero lo diremos nosotros que ellos. Pero ahí me gustaría recordar y que me ayude por favor con la lectura. Presentes antes que el hombre, 30-54 millones de años. Es decir, antes de nosotros estuvieron los mosquitos. Seguimos. Fósiles encontrados es del periodo Oligoceno de 25,38 millones de años. Es decir, inclusive en eso es la lógica de la película Jurassic Park para hacer la película. Los mosquitos existieron, Aproximadamente 3.600 especies. ¿sí? Distribución por todas las partes, por todas las regiones del globo. Lógicamente estamos hablando de los mosquitos, pero ya sabemos que cada uno de los artrópodos, en este caso, tienen ciertas características. Es decir, ya sabemos que el Aedes aegypti, por ejemplo, no lo encontramos en zonas templadas, comúnmente solo en zonas tórridas. Ya sabemos que el Aedes aegypti no lo encontramos más allá de 200 metros sobre el nivel del mar, pero sin embargo hay otro tipo de mosquitos que podrían encontrarse a más alturas. Entonces, cada mosquito tiene su particularidad, inclusive encontramos tules en zonas templadas, por ejemplo, en Estados Unidos hay bastantes tules. Entonces, los mosquitos están distribuidos a nivel mundial, pero lógicamente hay cierto, cuando hablamos en particular de las movilidades, vamos a hablar que cada mosquito, bueno, tiene su comportamiento y su característica. ¿De acuerdo? Seguimos un ratito. Yo ustedes le comentaba sobre esta imagen, ¿no? Sobre el hombre de Cro-Magnon, que posteriormente seguía evolucionando al hombre de Neandertal. Y conversábamos también el hecho de que desde hace mucho tiempo existen una serie de actividades de control antibacterial que se hacen rociados alrededor del domicilio o dentro del domicilio. Y aquí tenemos las brigadas de control antibacterial que vienen ya de los años 50. Trabajando con la misma forma de trabajo. Yo les decía, si tenemos una puerta actual, es lo mismo con las mismas máquinas, quizás un poquito más grandes y sin gorros, pero son los mismos equipos, la misma característica es los equipos de actividad antibacterial. Y ahí venía esto con usted. ¿Qué significaba esta gráfica? ¿Se recuerda? ¿Me ayuda, por favor, señorita? ¿Qué recuerda de esa gráfica? ¿Cuál era el mensaje de ese? Era como a medida que pasa el tiempo van cambiando las costumbres. Lo que manifestaba en un momento dado, mire cómo ha evolucionado el hombre desde el Cro-Magnon hasta el hombre actual, ¿no? Donde yo le explicaba en un momento que yo era el control remoto en mi casa, ¿no? Me matabas a cambiar de canal, tenía que pararme a cambiar de canal o a mover la antena. Después viene el control remoto, inclusive ahorita viene con comando de voz, ¿no? Ok, Google, prende la televisión, ok, Google, apágalo, Alexa, cambia de canal. De acuerdo, encendiendo el televisor. Se me... ¡Papi! Se me encendió el televisor. Bueno, los comandos de voz, ahorita trabajan con comandos de voz, las televisiones y todas esas cosas. ¿Escucharon? ¿Se escuchó? Sí, sí se escuchó.
Disculpen. La idea es que ahorita con la tecnología ya hay poco movimiento y con comando de voz inclusive se cambia de canales y todo ese tipo de cosas. Alexa, que... Bueno, entonces, las características de cómo se enferma el hombre anteriormente con el de ahora, lógicamente es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya lo habíamos comentado. Ok, un gusto haberla saludado. Hace bien. A ver, vamos con... A ver, Orellana. Presente, doctor, ya enciendo la cámara. Listo. ¿Sí me puedo ver? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Orellana? ¿Cómo te ha ido? Bien, doctor. ¿Tú crees que la gente de antes se enferma como la de ahora? Sí, no, porque... Pues de la misma forma, digamos que sí, solo que ahorita se pueden curar tratamientos. Ah, muy bien, tú estás con el otro enfoque. Yo estaba en el enfoque de la resistencia del hombre, tú estás con el enfoque de que la tecnología ha avanzado y lógicamente hay mejores medicamentos y para los tratamientos. Entonces se manejan mejor ciertas enfermedades que antes la gente se moría y quizás hoy la gente puede ser tratada. Sí, sí. Pero, yo en un momento les comentaba a ustedes, ¿no? De repente las abuelitas de antes, ¿no? Que cocinaban en carbón, yo les explicaba eso, ¿te acuerdas? Que de repente tenían muchos hijos. Sí, cierto. ¿No? Entonces, atender a más hijos, que cocinar en carbón, que nada de la lavadora, sino de lavar a mano. Entonces, son personas que tenían una mayor actividad. Entonces, las actividades que desarrollan antes, el movimiento que desarrollan antes, le daban de una otra manera mayor resistencia para ciertas cosas. En cambio ahora, bastante sedentarismo, hay mayor obesidad, existe otro tipo las mujeres de antes trabajaban más que la de ahora. Entonces, no espérese, doctor, no espérese, doctor. Antes las mujeres trabajaban y ahorita también trabajamos. Pero el tipo de trabajo, insisto, puede ser el que se ha modificado. Insisto, antes lavar a mano, estamos en la lavadora, o de repente el planchar, el carbón. Espérese, doctor, me está discriminando. Ahora las mujeres, ¿por qué tenemos que hacer? El hombre también lo puede hacer. Ahora las mujeres también hacen actividades de tipo intelectual, hacen trabajo de oficina, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no lo tomen como discriminación. Lo que estoy tomando es que yo quiero que razonemos en el hecho de que en medicina en el proceso de salud y enfermedad todo es modificable. Y existen sectores. El desarrollo de diferentes sectores. No es lo mismo una mujer del área rural, que ya tiene su lavadora también y cositas así. Pero bueno, ellas hacen mayor actividad de actividad física y tiene, por lo tanto, le da cierto grado de resistencia para algo, pero la hace susceptible para otro tipo de condiciones. Y viceversa, de repente la área urbana, rural, la gente trabaja, de repente en cosas de oficina y está pendiente de otro tipo de acciones. Hay mujeres que ahorita hacen gerencia, dirigen grandes empresas, están sometidas a mucho grado de estrés. Entonces, eso también va a ser indiferente y tenemos que razonar que cada individuo se va a enfermar de manera diferente. Pero estamos hablando en este momento de arbovirosis, doctor. ¿Por qué me dice esto? Bueno, lo que quería enfocarles, ya les había dicho en un momento que estoy aquí, es que ha habido un proceso evolutivo entre el hombre de Cro-Magnon con el hombre moderno, donde existen justamente diferentes acciones y actividades y que se han modificado y por lo tanto su mecanismo de enfermarse o el proceso de salud y enfermedad va a ser diferente. Pero si evolucionado el hombre, ¿cómo vamos a pensar que no ha evolucionado el mosquito? Decíamos que el hombre de Cro-Magnon, unos 15.000 años atrás, dice el 2017, dice que ha habido más o menos 720 generaciones de Homo sapiens, ¿no? Y nosotros vamos a ver que desde 1955, que es de esos, por los años 50, esos trajes que vimos ahí, esa foto de blanco y negro de cómo hacían las actividades de control antivectorial. La pregunta es, en las 720 generaciones de Aedes aegypti,
que va desde allá acá, que lógicamente es de menos años porque los mosquitos viven menos tiempo y bueno, digamos que ha pasado 720 generaciones. Así como nosotros hemos evolucionado, ¿tú crees que el mosquito no haya evolucionado? Ah, no, sí, también. Sí, también ahí demuestran las generaciones de Aedes aegypti, van cambiando, van mutando. Por Sí, los factores climáticos, el ambiente, que hacen que también ellos vayan evolucionando para subsistir. claro, de repente el mosquito de aegypti solo hasta 720 metros a nivel del mar y de repente se hacen ejercicio y se elevan más, un mecanismo de adaptación puede darse el caso. Pero eso se logra, eso se puede saber lógicamente en base a estudios entomológicos que se hagan para ver estos grados de cambio evolutivo que se pueden dar en los mosquitos, ¿no? Ahora tenemos también ahora también puede darse los casos. Espérense un ratito que me está molestando este disco duro, déjenme sacarlo. Bueno, ok. Como les decía, estos cambios que se dan pueden darse resistencia a los insecticidas o adaptaciones a otras alturas, a otras zonas. Lógicamente eso lo logramos en base a los estudios entomológicos. Entonces la lógica es, si hay evolución, no podemos actuar igualmente, o sea, de la misma manera que actuábamos hace años. Tenemos que de otra manera adaptarnos a los cambios evolutivos que se dan dentro de los agentes. Y aquí viene esto de aquí, esta imagen sobre la evolución mundial del uso del plástico. ¿Qué importancia tiene saber, crees que tiene que saber sobre la evolución del plástico? ¿Qué tiene que ver con los arbolitos? Cuéntame, Orella. Me acuerdo que esto ayudaba a la reproducción del mosquito. Mientras más cantidad de plásticos, especialmente en las últimas décadas, entonces ha habido un aumento de la cantidad de mosquitos. Claro, mayor cantidad de recipientes plásticos, mayor cantidad de reservorios, mayor cantidad de maternidades para los mosquitos. O sea, aquí teníamos que, esta era la evolución del plástico en toneladas. Miren esta información hasta el 2010 nada más, y miren cómo se ha incrementado el uso de plásticos, de mayor cantidad de plástico. Vemos que los mosquitos también hay mayor proliferación de mosquitos, ya que estos de aquí podríamos ser considerados la maternidad de los mosquitos. Estas son las condiciones de familias anteriormente, con ciertas características, donde existían reservorios de animales, etcétera, etcétera. Y estas son condiciones que también lastimosamente no se dan. Existen en áreas urbanas marginales o en ciertos sectores de provincia, ¿no? Donde sobre los esteros habitan casas y lastimosamente las condiciones higiénicas donde encontramos nosotros estos recipientes prácticos, que como les manifesté en un momento son las maternidades donde nosotros vamos a encontrar los vectores, los huevos y larvas de los diferentes mosquitos, ¿no? Y esto condiciona lógicamente que haya mayor probabilidad de transmisibilidad. Un gusto haberte saludado, Orellana. Plaza. Buenas, doctor, yo pregunto. Disculpa, no me quería cargar. No la veo, pero bueno, tranquila. Lo que tiene problemas de conexión, ¿no? Tiene problemas de conexión, no se preocupe, no encienda la cámara. Tranquila. Pero sí me escucha, ¿verdad? Sí puede prender el micrófono. Sí, sí lo escucho, doctor.
A ver, conversemos un poquito. Prende el micrófono. Doctor, ¿me escucha? Doctor. Sí, sí, le escucho. Ok, como estábamos comentando, es que aquí en la cámara sale como que no está, pero sí le escucho. A ver, habíamos comentado de que para la presencia de los mosquitos, habían condiciones, como le decía, las maternidades, ¿no? Era un factor. ¿Cuáles son las maternidades? Estamos hablando de los reservorios, el plástico. Eso favorece que mayor cantidad de plásticos, mayor cantidad de reservorios, mayor cantidad de lugares donde puede reproducirse el mosquito. Una cosa que también necesita el mosquito para su reproducción, lógicamente, es esa sangre que utilizan, ¿no? Las mosquitos hembras para poderse reproducir. En este caso, vemos este cuadro donde vemos la evolución mundial de los habitantes. Entonces, a mayor cantidad de habitantes, lógicamente, mayor cantidad de que tienen los mosquitos de poder absorber la sangre para poder incubar y eso va a ayudar también para su reproducción. Entonces, vemos que a medida que aumenta la cantidad de la población, en este caso un cuadro de crecimiento el número de casos de dengue, casos sospechosos, de alguna otra manera está ligado con el número de, mayor cantidad de territorios donde se está encontrando el número de enfermos, y está relacionado también con la mayor cantidad de habitantes que se van registrando. Y las estrategias de control antivectorial han evolucionado de acuerdo a la población. Es una pregunta. ¿Qué piensa usted? La plaza, y esto habíamos conversado. Hola. O sea, creo que sí, en parte no, porque como vimos, entre mayor población hay unas mayores altas de efectividad. Yo creo que también incide por lo que los humanos, entre mayor cantidad de población hay, mayor consumo de plástico y a su vez, como usted nombró, que el plástico puede ayudar a proliferarse. Sí, pero estamos hablando de las actividades de control antivectorial. En ese momento que vemos este gráfico del año 1955, los que están por acá, estos que están aquí, todavía se hacen este tipo de acciones, todavía se usan este tipo de equipos. Entonces la idea, si ha evolucionado tanto el mosquito, no parecería que las estrategias siguen siendo con actividades de ¿qué? De fumigación, y eso sabemos que no, ya vamos a analizar si sirve o no la fumigación. Ok, un gusto. Mire, eso es el año 1901 y se siguen haciendo las actividades de control de esa manera. Ok, señorita Plaza, un gusto haberla saludado. A ver, Prieto. Dice algo. Ahí ya está el juego. Sí, te visualizo. Pues, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Me alegro. Vamos a conocer un poquito, y creo que ya lo conversamos, así que esta clase es muy familiar para ustedes, acerca del mosquito de Aedes no quiero entrar mucho en esto, pero sí les he dejado esta presentación para ver sobre el origen, ¿no? Ya sabemos el clase insecta, orden díctera, son dícteros los mosquitos, y vamos a ver aquí precisamente sobre la familia Culicidae, que ahí tenemos el Anofelinidae y el Culicinae, ¿no? De aquí nosotros tenemos el género, este género es Aedes aegypti, Aedes albopictus, ¿no? Y tenemos el Culex, ¿no? Y tenemos dentro de los anofelinos, tenemos lógicamente aquí al vector de la malaria, que es el zancudo, el famosísimo zancudo. Es importante saber entonces que existe, cuando hablamos de la transmisión, tenemos que ver que existen ciertas características que juegan, que es el humano, que es el huésped susceptible en este caso,
Estamos hablando del ambiente, las características del ambiente que favorecen a la presencia de un vector y también la presencia del virus. Es decir, juegan los 4 factores, las mortales, la presencia de Aegypti, el virus y los seres humanos. Y me ayudas con esta lectura, por favor. Factores meteorológicos que afectan a la EDIS SSP de muchas maneras. Temperatura diaria. Determina las tasas de desarrollo y supervivencia. Rango de temperatura. Regula tasa de desarrollo. Lluvia proporciona agua para los estadios inmaduros. Temperatura afecta el comportamiento de digestión de sangre. Temperatura modula el periodo de incubación extrínseco. Humedad afecta la tasa de supervivencia. Ya, miren. Lo que quiero decir es que la temperatura diaria, nosotros tenemos que saber que a mayor cantidad de temperatura hay mayor proliferación de los vectores. Y si hay mayor proliferación de vectores, hay la mayor probabilidad de la transmisibilidad. Existen rangos de temperatura que van a permitir que, como ya vimos en la clase en epidemiología, existen los diferentes estadios y de un paso de un estadio a otro puede ser modificado, puede ser alargado o acortado de acuerdo al grado o al grado de temperatura. Hay temperaturas que favorecen a que la evolución o los estadios de un estadio a otro sean un poquito más rápidos y favorecen a la supervivencia de los vectores. Yo creo que este cuadro nuevamente se lo he puesto porque tenemos compañeros nuevos donde vemos cómo ha ido evolucionando. Esta es una toma satelital parte de la NASA, donde se visualiza cómo ha ido modificándose en los años que vemos aquí las temperaturas en la Tierra. Y esto es lo que se denomina el calentamiento global. Y miren que hoy por hoy en las tomas satelitales solo se ve el calor de la Tierra. Se ha hablado ahorita que gracias a lo de la pandemia, el momento que hubo cese en cierto tipo de actividades, sobre todo a nivel industrial, ha habido algo de recuperación de la capa de ozono, según la noticia. Entonces hay que ver cómo está ese calentamiento global. Y la mejor evidencia que ha habido que efectivamente existe el calentamiento global, me parece muy gráfico y se evidencia mucho que sí, efectivamente hay calentamiento global. Entonces esto de aquí ha favorecido. Aquí tenemos una imagen donde se han encontrado, ¿no?, los Aedes aegypti y los Aedes albopicus, ¿no? Miren cómo llega hasta el sur de Estados Unidos. Se han encontrado casos de los Aedes aegypti. Ok, Preto, un gusto verte saludado. Igualmente, doctor. Uyaguari. Hola, doctor, buenas tardes. Yo le conozco. Okay. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Ya vemos este gráfico de acá. Los ciclos del mosquito. Ustedes ya lo tienen que recordar que existen 2 fases de los mosquitos, ¿no? Una fase acuática y una fase aérea del mosquito adulto. Entonces ya sabemos que la fase aérea o fase terrestre, estamos hablando del mosquito adulto. Mientras que la fase acuática tiene 3 etapas: el de huevo, el de larva y el de pupa. Esto es la fase acuática. Entonces vamos a hablar de que el mosquito adulto tiene ciertas características y agradecería me ayude por favor con la lectura. Ya, Aedes aegypti tiene características tales como el color negro, el dorso del tórax va a ser blanco plateado formado por escamas claras, el tarso, tibia y fémures presentan en anillos y una temperatura de 17 a 27 grados centígrados. Es donde mayores más cómodos se encuentran. Miren aquí, estas son las líneas blancas que ustedes se van a dar cuenta aquí, tanto en el dorso como en el tarso, en las patas. Y esa es la característica del vector adulto. ¿Qué más nos podría decir?
¿Qué más podríamos mencionar? Que existen orígenes de los vectores. Nosotros tenemos que el origen africano, como tenemos aquí, el Aedes aegypti, que tiene como característica esta presentación de estas dos rayitas. No sé si alcanzan a visualizar aquí estas dos rayitas, ¿no? En la cabeza, ¿no? A diferencia del primo, que es el albopictus, que tiene una sola línea, una línea nada más. Doctor, ¿para qué me interesa saber esto? Bueno, les cuento que, como ya les comenté, el Aedes aegypti es anilladísimo. Es intradomiciliario, vive dentro de las casas, donde tienen damas, carne y chocolate. Y eso no viven allá en esos charcos. Hay que saber que en esos charcos que hay en la calle, no, ahí encontramos el mosquito que produce el dengue, no, el Aedes aegypti no se reproduce en agua sucia, sino siempre intradomiciliario, un lugar donde está sombreado, donde no le da el sol. Ahí puede estar el Aedes aegypti. Pero en la calle, en un lugar donde le da el sol y todo, ahí no se reproduce el Aedes aegypti. Ahí se produce panita, amigo, el mosquito, que es el anófeles, que es el que produce la malaria. Ese sí se encontramos en esos charcos de agua sucia y también encontramos el culex. Pero el Aedes aegypti es intradomiciliario, anilladísimo. Pero el Aedes aegypti albopictus le llaman también selvático. Ese se anda juntando con la chusma y se está juntando con el anófeles. Es decir, se puede reproducir en el ambiente, en zonas selváticas, en aguas relativamente no tan limpias, y ya hemos encontrado en Guayaquil, en el año 2020, empezó la pandemia en el 20, en 2019, 2020 encontraron ya albopictus acá, pero no estaban esos mosquitos, Aedes albopictus infectados. Antes de eso nunca se había encontrado este tipo de mosquitos acá en Ecuador. Ok, ya hay albopictus, repito, no lo encontraron, pero no estaba infectado. Y eso es gravísimo porque ya no va a ser solo el mosquito domiciliario, también este mosquito, es decir, el albopictus que está en el ambiente exterior, podría ser causante de un recurso significativo de casos. Y seguimos. La característica entre machos y hembras, estamos hablando de que siempre cuando hablamos nosotros en la naturaleza, ¿no? La característica de la hembra puede ser mucho más grande, es mucho más grande el mosquito, y tiene también, en cambio, el macho es el que tiene las antenas mucho más grandes, y todo es una forma de atraer a la hembra, ¿no? Porque eso lo utilizan también para la atracción. Bueno, eso les dije, esto ya les dije. En relación al comportamiento, ya les mencioné, ¿no?, que los factores físicos, humedad, velocidad del viento, visual, temperatura, tacto, olfativo, son una serie de factores que van a permitir la proliferación de Aedes aegypti. Si hacemos mayor humedad, mayor vector, igual mayor temperatura, están mucho mejores temperaturas cálidas. Velocidad del viento, lógicamente la capacidad del vuelo es muy limitada, pero si está a favor del viento van a poder hacer mucho más distancia, ¿no? Táctiles, ellos también, en base a las antenas y a través del olfato, que lo hacen a través de sus antenas táctiles, ellos también se pueden acercar o alejar a los individuos, porque vamos a ver acerca de la sustancia de producción de ácido láctico, etc., ¿no? Y visual, esos factores que juegan, ¿no? Hay factores químicos atrayentes para los mosquitos, ¿no?, que pueden ser estimuladores, ¿no?, que cosas que pueden atraer, y esto ya vamos a hablar en un comentario. Pero lo que quiero que tener clara la idea es que estas fotos tienen su propósito. Que nosotros en lugares abiertos, donde del sol no encontramos, siempre tenemos que buscar el Aedes aegypti en las esquinitas, en lugares sombreados, en panchitos, en lugares donde la tiene humedad, pero donde no le da canicularmente los rayos solares. En cuanto al huevo tiene sus características, y para el defecto, ayúdame con esa lectura. Y el huevo
1 milímetro de largo, inicialmente blancos, para tornarse negros con el desarrollo del embrión. Son depositados en las paredes de los recipientes del nivel del agua y el desarrollo embrionario en óptimas condiciones de temperatura y humedad ocurre en un lapso de 2 a 3 días y son capaces de resistir desecación y temperaturas extremas, manteniéndose viables de 7 a 11 meses. ¿Sí recuerdas cuál es la importancia de saber esta característica del huevo? ¿Mando, doctor? ¿Te recuerdas cuál es la importancia de saber esto de las características del huevo? La característica del huevo. Sí, ¿cuál es la importancia de saber esto que estamos leyendo ahorita? Sería más o menos para tener en cuenta cuándo va a ser la reproducción de las larvas. Se convierten en larvas, pupas y salen a su fase de mosquito adulto. No. A ver, les cuento. Qué importante saber esto. O sea, el huevo, que el color, que la forma y el tamaño en realidad no nos interesa para nosotros. Entonces sí tenemos que saber que los mosquitos ponen en la pared de los tanques de agua. En el nivel, donde está el nivel del agua, ahí las paredes de los tanques es que ponen sus huevecillos, ¿ok? En las paredes de los tanques. Y la importancia de saber que tienen de 7 a 11 meses, es decir, a una 7 a 11 meses, 7 a 11 meses. Pone en las paredes de los tanques, ¿ok? Y de repente yo este tanque, ya tengo el agua, ya puse una cisterna, de repente yo no tenía agua, por ejemplo, en Durán, que de repente tenían tanque, ya le pusieron agua a Durán, entonces yo cojo y boto mi tanque. No, porque de repente puede haber escasez de agua y efectivamente es lo que pasa. Yo ese tanque, que lo tengo en periodo, o sea, lo puse boca abajo y está seco, yo nuevamente lo enderezo. O sea, yo después de 7 meses, 11 meses, nuevamente le pongo agua. Los huevecillos allí pueden resistir la desecación y esos huevecillos se pueden reactivar con la humedad. Entonces, eso es importante saberlo. ¿Pero por qué? No solo los tanques, o sea, ¿cuál es el mensaje? Si ustedes tienen un paciente con Aedes aegypti, con dengue, ustedes tienen que saber que le tienen que recomendar que eliminen criaderos o que controlen criaderos. ¿Cómo hacemos? Una cosa es eliminación de criaderos, otra cosa es control de criaderos. Eliminación, yo no puedo decir elimine la cisterna o elimine su tanque de agua, porque eso no lo utiliza. Lo podemos eliminar las tarrinas, las tapillas, el recipiente. Los recipientes donde se le dan de comer a los animales, tampoco lo van a botar. ¿Qué se recomienda? Pues una vez a la semana debemos cepillar la cisterna, las paredes, porque ahí depositan los huevos y pueden resistir la desecación. Y les cuento que así es como viajó el Aedes aegypti a Galápagos. De repente yo tengo un florerito y lo quiero mandar a un amigo que vive en Galápagos. Esos floreritos estaban con recipientes con agua, lo tengo ahí seco, no tiene agua, le pasamos por ahí medio un trapito y está disque seco, pero ahí pueden ir los huevos. Llega allá y le ponen agua, eclosionan y se puede venir la transmisión. Es la importancia de este conocimiento de saber que en las paredes se depositan los huevecillos y es importante entonces hacer un cepillado periódico para eliminar esos huevos porque estos pueden inclusive después de mucho tiempo. ¿De acuerdo? Entonces no olvidarse eso, que para eso es esa lámina. ¿Ok? Gracias, igual, un gusto, ¿ok? Listo, doctor, cuídese. Monal. Buenas noches, doctor. Ya prendo mi... Un gusto saludarla, ¿cómo le va? Igualmente, doctor. Recordando esto, ¿verdad? Sí.
Sí. Pero bueno, no olvidarse entonces el cepillado. Ustedes cuando vayamos a hablar de dengue o de Zika o de chikungunya, no tienen que olvidarse que al paciente una de las recomendaciones que hay que darle, que cuando vaya a la casa, cepillar los tanques, identificar los reservorios y en este caso cepillar los tanques, cepillar las cisternas cada determinado tiempo. Ok. Quiero que por favor siga ayudándome con el siguiente diapositiva, ¿no? ¿Me ayudas con la lectura, please? A ver, comportamiento de ovoposición de Aedes aegypti. El comportamiento de ovoposición se relaciona con el mantenimiento de los mosquitos en el entorno. Bueno, quiero decir, mira, ahí está la cantidad de huevos que producen, ¿no? Y que son blancos y después se tornan negros. Bueno, eso no nos interesa mucho, pero tenemos que saber que lo van a poner sobre todo en las paredes y márgenes de los tanques, donde está el límite con el agua. ¿Qué más es importante? Leemos lo que sigue. Ovoposición en saltos. La deposición de huevos del mismo lote en varios criaderos cuando es disponible. Cuando disponible. O sea, yo quiero decir que no ponen los huevos en una sola canasta, porque yo descubro esta canasta, la rompo y ya no hay transmisión. Entonces, ¿ellos qué hacen? Cuando usted encuentra en un lugar criaderos con larvas o mosquitos, usted tiene que saber, no, ellos no ponen todos los huevos en un solo lugar. Si hay aquí, tiene que haber también en otro lugar huevecillos. Porque ellos, una forma de mecanismo de perpetuarse como especie es no poner todos los huevos en una sola canasta, sino que ponen una sola canasta. Quiero decir que la gente pone en una sola canasta los huevos, se rompe, se queda la canasta y se rompe todos los huevos. Entonces, hay una frase que decían los mayores, de que no poner todos los huevos en una sola canasta, sino que hay que distribuirlos. Eso hacen los mosquitos para perpetuarse, ¿no? Ponen en los diferentes lugares para que si descubren un lugar y lo destruyen, bueno, está en otro lugar. Y seguimos con la lectura. El comportamiento de ovoposición en salto es relevante en la dispersión de hembras del vector y debe ser considerado en la estrategia de control de la Aedes aegypti. Es lo que yo estoy diciendo, que si encontramos un criadero, sabemos que por otro lugar, en otro lugar también hay criadero. ¿Sí? Denme un segundito, por favor. Disculpen, pero es urgente. Denme un segundito. Bueno, ruego me disculpen, en verdad, no. Usted sabe que nunca hago estas cosas, pero fue emergente. Seguimos, señorita Monarca, que estamos hablando con usted. Hola.
A ver, Granja. Aquí, doctor. Ya prendo la cámara. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Un gusto. Se me resintió la señorita Monarca, ya no pienso. Veíamos aquí esta imagen que se reproduce solo en agua limpia. Yo no creo que esa sea muy limpia esa agua, se ve media amarilla. Es un decir, por eso decíamos relativamente limpia. Y a la final puede darse que el mosquito se podría adaptar hasta el agua sucia en el caso del Aedes aegypti, ¿no? Y aquí vemos los estadios, ¿no? Aquí vemos estos de aquí que están pegaditos a las paredes. Vendrían a ser los huevos, ¿no? Esto que está aquí son pupas y esto es larvas. Bueno, ya vamos a ver los siguientes estadios. Vamos a hablar de las larvas. Ayúdame con la lectura, por favor. Ok. Se desarrollan en diferentes niveles de agua limpia. Al eclosionar miden 1 milímetro de largo. Tienen 4 estados larvarios que se desarrollan, supongo que a partir de más o menos 48 horas cada uno. Creciendo por medio de 3 mudas hasta los 6 o 7 milímetros finales. Se mueven activamente para buscar alimento, que normalmente son microorganismos y detritos orgánicos, animales y vegetales. Son fotofóbicas, su desarrollo se completa en condiciones favorables de nutrición y con una temperatura de 25 a 29 grados Celsius en 7 a 10 días. No resisten temperaturas inferiores a 10 grados centígrados o superiores a 44 a 46 grados Celsius, impidiéndose a menos de 13 grados Celsius su pasaje a estadio pupal. Es decir, con las condiciones de temperatura inadecuadas, muy bajas, las finales no pasa de larva a pupa, ¿no? Como que se detienen. Y hay factores climáticos que más bien favorecen que pasen de un estadio a otro mucho más rápido. Pero bueno, doctor, ¿para qué nos interesa saber eso? Yo también ya les había comentado esto. Es importante saber. Bueno, uno puede ver la larva y puede diferenciar una larva de Culex, de Anopheles, de Aedes aegypti, solo viendo la larva, pero mi intención no es enseñarle eso. Salvo si lo quieren saber, en las finales me lo comentan posteriormente y les puedo indicar. La idea es que, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que estas larvas comen. Estas larvas son fotofóbicas, por eso. Usted ve, las larvas no van a estar en el sol, le cae ahí esas larvas, son de Aedes aegypti, no, porque ellas no resisten el sol. Siempre vamos a ver en recipientes donde hay lugares sombreados. Y se mueven como movimientos serpentiformes, tienen mucho movimiento, y le pones una lamparita y se van al fondo, porque no les gusta la luz. Pero lo que quiero decir que la importancia de esto es que se alimentan. ¿Por qué la importancia de saberlo? Porque cuando ustedes vienen las actividades de control antivectorial y le dan un frasquito que se llaman Bactivec, le ponen eso al agua, estos de aquí comen las larvas, ¿no? Las larvas comen y son larvicidas, porque en base a unas bacterias que las larvas comen y matan las larvas. También hay un polvito que se llama bate, que tiene función también de larvicida, porque eso comen las larvas y lógicamente las mata. Se habla que el Bactivec, ya sabemos que 4 estadios larvarios, el Bactivec no actúa sobre el último estadio larvario, así es poco eficiente sobre el último estadio larvario. Entonces yo quiero que sepan que cuando usted llega a un paciente, además del cepillado de los tanques que tenemos que hacer, es importante saber que tienen que eliminar esos recipientes que contienen agua, porque esto, vamos a ver que hay un estadio de 48 horas cada estadio. 48, estamos viendo que en 8 días pasa de todos estos estadios larvarios para llegar a ser pupa. Es decir, tenemos que dedicarlo por lo menos un día a la semana, porque son 2 o 3 días como huevo. Y tenemos 8 días como larva, y vamos a ver cuántos días tenemos como pupa. Y ahí la importancia es que al menos una vez a la semana poder identificar los criaderos haciendo cepillados y eliminando las larvas y cosas así. Y en su defecto, cuando tenemos que controlar ciertos criaderos como son las cisternas, ahí tenemos que poner el abate y saber que el abate mata a las larvas. Continuamos, por favor, con la siguiente estadio, que es el pupa. ¿Me ayuda, por favor?
Es el último estadio de maduración de fase acuática. Si bien la pupa se mueve, la tendencia es permanecer inmóvil en contacto con la superficie del agua. Al igual que las larvas, también son fotofóbicas, pero no se alimentan, solo respiran y completan su desarrollo con temperaturas de 25 grados a 29 en 1 a 3 días. Las temperaturas extremas pueden alargar este periodo. Bien, entonces ya sabemos que, insisto, ya sumando los días de los cuadros de evolución del huevo, nosotros tenemos que de 2 a 3 días. Tenemos las larvas de 8 días. Entonces 10 a 11 días va pasando desde el huevo hasta que termina la larva. Y ahí tenemos otros días más, de 1 a 3 días. Es decir, estamos hablando de 12 a 14 días, que es todo el ciclo de evolución, desde pupa hasta mosquito adulto, en su fase acuática. Entonces es importante, insisto, hacer las recomendaciones. Bueno, ¿y qué vemos acá? Que mientras la larva se mueve mucho, esta no se mueve poco. Pero el tema interesante aquí es que estos no se alimentan. ¿Qué quiero decir? Que con el Bactivet, con las gotitas que se ponen, que con el abate que ponen ahí, mata las larvas, pero no mata las pupas. Es decir, cuando vienen los de control antibacterial, fumigan, matan el mosquito adulto. Ponen el abate, o el Bactivet o el abate, mata las larvas, pero no mata las pupas. Es decir, el insecticida no se queda en el ambiente, se va. Es decir, si mato las larvas, mata las pupas, llega un tiempo que el mosquito adulto, llega un momento que las pupas van a desarrollarse y va a seguir los mosquitos. Entonces, puede estar fumiga, abate, fumiga. No. La solución de los problemas es la participación comunitaria para hacer la actividad de control antibacterial, si no se puede hacer. Si seguimos haciéndolo de siempre, vamos a tener el resultado de siempre. En este momento no se puede controlar los brotes de caso de dengue o controlar los mosquitos sin que no se puede controlar solo con fumigación. Es importante la participación comunitaria. ¿Ok? Ok. Cuídate. Pasa bien. Igualmente. Hernández. Buenas, doctor, ¿cómo está? Todo bien, cuídate. ¿Cómo le va? ¿Cómo te ha ido? Ahí, doctor. Todo normal. Todo normal. Sí. Bueno, estamos conversando acerca de conociendo un poquito el enemigo. Todo bien hasta el momento, ¿no? Sí, doctor. Cualquier observación siempre es bienvenida. Si tú quieres participar, cualquier cosita, eso ayuda a la participación de todos. Ustedes van viendo sus cosas y sus notas y vamos mejorándola, ¿ya? Insisto, Bien. cualquier cosa que tengan que corregir, yo corrijo. Y cualquier cosa que tengan que ustedes corregir, yo le diría a ustedes, ¿ya? Así que somos un equipo, ¿ah? Todos tenemos que terminar pasando medicina tropical con buena nota. Eso significa que yo he llegado a ustedes y que hemos estado haciendo bien las cosas. Si me pasan ahí arrastrando por ahí con la mínima nota, significa que yo no he hecho bien las cosas. Porque, insisto, somos un equipo. Todos tenemos que pasar. Así que, vamos equipo. Seguimos con esto de aquí. Entonces, mira, aquí vemos la relación que existe entre las lluvias y la proliferación de mosquitos. Y una de las cosas que tenemos que tener clave es que ya sabemos que depende de qué mosquito estamos hablando. Depende de dónde encontramos su reservorio. Cuando hay muchas lluvias, la lluvia arrastra los criaderos. Y ahí no proliferan los criaderos porque la misma lluvia lo va eliminando, porque la lluvia lo arrastra a los criaderos. El mayor problema es cuando la lluvia es intermitente. Hoy día llueve intensamente, llueve, y después de 2 o 3 días, ahí vuelve a llover, o sea, cuando hay intermitencia. Ahí le permite a que las larvas y los mosquitos se proliferen. Doctor, espere un ratito, ahorita me está diciendo que el estadio desde huevo hasta mosquito adulto, estamos hablando de unos 8, 13, 14 días, lo que demora en todos los estadios de huevo a mosquito adulto. Y si yo llevo ahorita, entonces tiene que llover después de 14 días para que el mosquito, es el tiempo que el mosquito se desarrolla. No, les decía que
hay factores y condiciones que los ciclos se pueden alargar o se acortan. Hay cosas como el calor y la humedad favorecen a que estos ciclos se puedan hacer un poquito más cortos. Por eso, cuando yo le dije llueve ahorita y no llueve después de 3, 5 días, estoy hablando con propiedad porque, insisto, hay factores que pueden acortar los ciclos de maduración de los diferentes estadios de los mosquitos. Estos tipos sí que son vivos, ¿no? Ok, entonces tener la idea de que la lluvia intermitente no hay problema, constante no hay problema, sino cuando hay intermitencia en las lluvias. Y es más, comúnmente la mayor cantidad de proliferación de los mosquitos es ya cuando está pasando el periodo invernal, ¿no? Es comúnmente donde nosotros esperamos que se presenten mayor cantidad de casos. Porque a los mosquitos les encanta la lluvia, les encanta la humedad. Y ahí es importante recordar que mientras los mosquitos en realidad son herbívoros, se alimentan del néctar de las flores, de las plantas. Lo que son consumen sangre, que es para la proliferación, la maduración de los huevos, son las mosquitos hembras. Conclusión, los mosquitos no pican al hombre. Lo que pican son las hembras, los mosquitos hembras. Y los mosquitos hembras y todos, las hembras y los machos tienen una diferenciación y en realidad ambos se alimentan de azúcares, pero mientras uno usa la sacarosa, las hembras utilizan más la glucosa para su proliferación. Bueno, esto es el apareamiento. Imagínense que apenas la hembra o sea, sale de su fase acuática y se hace mosquito adulto, la hembra enseguida emerge y enseguida vamos a ver que puede ir a picar al hombre, ¿no? Al hombre me refiero al ser humano, hombre y mujer. Y el macho, en cambio, después de 24 horas, porque demora en desarrollarse, después de 24 horas recién va a picar al ser humano. La atracción a larga distancia es sonora a través de los sonidos y a través de las feromonas que se traen los mosquitos. Estos mueven estas antenitas, producen sonidos y atraen a las hembras. Vemos que estos de aquí conocemos a los machos porque tienen mucho más frondosas las antenas y con eso atraen, y insisto, a través de la feromona. Bueno, y vamos a ver que existen preferencias y vamos a ver que hay mosquitos que son zoofílicos, que pican más a los animales, y otros que son antropofílicos, es decir, que se acercan más al hombre. Vemos que como ciertos mosquitos pican a ciertos animales y otros que son preferentes al ser humano. Ellos están siempre preparados, insisto, a evidenciar, ¿no?, a cierto tipo de pacientes o de personas que comúnmente ir a picar. Y ya vamos a ver las características de estas personas. Creo que estamos ya con el factor tiempo y vamos a hacer lo siguiente. Un gusto, Hernández, ¿eh? Cuídate. Igualmente, doctor. Orellana, ¿me ayudas, por favor? Sí, doctor, ya enciendo la cámara. Ya, ok. Sí, de acuerdo, doctor. Sí. Mira, o miren todos, ¿no? Pero quiero que me sigan. Déjame poner aquí una cosa. Déjame poner aquí. Creo que así me ve más grande aquí. Acá. Ok. No sé si visualizan. Ah, no, pues si ven la cámara no ven la presentación en Excel, creo. Así. Miren, aquí están los grupos que ustedes formaron, ¿no? Yo a cada grupo le he asignado un color y también le he dado, a ver, miren, por ejemplo, a Avilés le he dado el número 1, González número 2. Bueno,
Según los colores están los equipos, ¿no? Avilés y Maldonado es un equipo. Aquí están los equipos formados, ¿no? A ver, Orellana. Aquí yo tengo conseguido unos naipes acá. Y están numerados del 1 al 9 porque son 9 grupos. ¿Ok? Doctor, falta un grupo. A ver. ¿Cuál es el grupo que falta? El grupo de Guillín, creo, y a mi grupo le puso 2 números, Orellana y Prieto. Oh, Orellana y Prieto. Doctor, a mi grupo también le puso 2 números, Avilés y Maldonado. A ver. Ok. Entonces sería aquí a Guillín y a Roldós le voy a dar el número 4, ¿ok? Por si acaso este no es el orden de exposición, ¿eh? Por si acaso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El número 8 va a ser Hernández y Franco. Ahí estamos bien. Doctor, Maldonado y Avilés tienen números diferentes y somos del mismo grupo. Ahí sí estamos bien, creo. Díganme que sí, no sean mal. Estamos bien, todos los grupos están numerados, ¿verdad? Confirmen. Sí, doctor, ahora sí parece ya. Bien. Ok. Eso es el... Ahorita bueno, tengo aquí unas cartas. Unos naipes que vi por ahí. Y el orden de presentación para las próximas semanas lo vamos a ver el día, ahorita aquí hay del 1 al 9, ¿no? El primer número que saque es el grupo que va a exponer. ¿Ok? Entonces voy a sacar un número por aquí. No sé qué grupo es este. El grupo 5. Entonces el grupo 5 va a ser el primero en exponer. Es decir, Puyaguari y Suárez. ¿Sí? Bueno, después les doy por factor tiempo, después les doy. Este es el orden de exposición. Vamos a ver cuál es el siguiente grupo que va a exponer. El segundo grupo expositor. Va a ser el número 4. El segundo en exponer va a ser el número 4. No hay 10. No sé por qué he puesto el 10. El número 2, el tercero en exponer. El número 8, el número 4. El número 1 va a ser el quinto. El número 3, el sexto en exponer. El número 9, el séptimo.
el número 7, el octavo, y el número 6, el noveno. Orellana, así está clara la lógica, ¿no? De este va a ser el orden de exposición, ¿no? Ese va a ser el orden de exposición. Los temas te los paso en un segundo por WhatsApp, ¿no? Bueno, en realidad no en un segundo, porque lo voy a hacer después de que te salga del otro grupo. Es decir, a las 9 y algo te lo envío por WhatsApp para los temas. Deduzco que para el día de la próxima semana vamos empezando. Yo sé que el primer grupo tiene que poner sobre Zika. ¿Ok? De una vez, sí. Grupo 1, si me recuerdo que es Zika. A ver. Zika. Y chikungunya. Por lo pronto esos dos grupos, el 1 y el 2, a preparar esos temas para la próxima semana, ¿ok? ¿Está claro, Orellana? Ok, un gusto. A ver, no hay preguntas. Está clarísimo, ya entonces ya después me manda el resto de temas, pero ya el 1 y el 2 sí cae chikungunya. 1 y 2 ya está listo, ¿sí? Bendecido el resto de la noche, un gusto haber dialogado con ustedes y espero que pasen muy bien. Chao.